de Dios en tu vida y en mi vida, amén. Y quiero entrar rápidamente la palabra porque tengo poco tiempo. Hoy Dios me va a acelerar el culto, amén, la prédica, pero yo sé que va a ser con una bendición para Dios. Yo creo que usted me acompañe rápidamente a Samuel. Yo invito a mi pastora por acá, mi esposa, mi chocolatico, mi caramelo, lo mejor que Dios ha puesto en mi vida después. ¡Aleluya! Amén. Amén. Me ayude con esta lectura. Primera de Samuel capítulo 17, por favor. Sí, hermano, Diego, en la oficina está la Biblia mía para que traiga para acá. Gracias. Gloria a Dios. Cuando usted esté allí, diga: ya estoy aquí, ya lo encontré, o diga amén simplemente. Primera de Samuel capítulo 17. Primera de Samuel capítulo 17. Amén. Ya estamos ahí, vamos a leer la palabra de Dios en la autoridad del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo en esta mañana. Es un poquito largo, pero toca leerlo todo para entrar en profundidad en la enseñanza. Amén. Amén. ¿Cómo dice la palabra, pastora? Hasta el 58 creo que es. Amén. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damí. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siglos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siglos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuderos de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron un gran miedo. David era hijo de aquel hombre Afrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los hombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, y dijo a Isaí, a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000,
y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos, y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y encaminará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Amén. Usted lo puede seguir leyendo en casa, por favor. Por el tiempo no lo vamos a leer todo acá. Pero voy a tratar de resumir. Lo que este capítulo nos quiere enseñar en esta mañana. Amén. Por el tiempo no lo desarrollo todo, la lectura, pero usted tiene su Biblia, usted tiene su WhatsApp, qué sé yo, usted tiene su celular, allí lo puede leer en casita o seguirlo leyendo. Y yo quiero anunciar algo en esta mañana.
Estamos hablando de un hombre llamado, ¿cómo? Diga conmigo, Saúl. ¿Cierto? Un hombre que fue ungido como rey, ¿por qué? Por Samuel. Un hombre de guerra, un hombre de batalla, un hombre que no le temblaba la mano para defender el pueblo de Israel, porque a eso fue llamado. Y yo sé que aquí habemos muchos que somos llamados independientemente a muchas cosas de parte de Dios. Tenemos talentos, tenemos muchas cosas para entregarle a Dios. Amén. Pero yo quiero entrar en profundidad en esta mañana, en este tema, o en esta enseñanza, o en esta prédica. Y yo sé que Dios le va a hablar a su corazón, porque yo sé que aquí hay hombres y mujeres de guerra. Dígame a él. Hay solo 3. Los demás están dudando. Voy a volverlo a decir. Si ya vemos hombres y mujeres de guerra en este lugar para Dios. Hombres y mujeres que no les dé temor, que no les dé miedo cogerse y enfrentarse a los problemas, cogerse y enfrentarse a las circunstancias. Era un hombre llamado Saúl, quien estaba al frente de la batalla, pero cuando hubo una batalla en especial, donde un hombre llamado Goliat, wow, tremendo, un gigante. ¿A cuántos aquí los problemas se nos vuelven gigantes? Por Dios, santos del que vive. ¿A cuántos las circunstancias pequeñas se nos vuelven gigantes y se nos vuelven Goliat? A este hombre Saúl, que era un hombre ungido por Dios, un hombre de guerra, un hombre de batalla, un hombre que no le daba temor enfrentarse a lo que fuera. Llegó un hombre común y corriente, un ser humano, grandote sí, acuerpadote sí, así como yo. No se ríen, que yo voy acá. Pero este hombre comenzó a anunciar palabras que comenzaron a afectar el campo espiritual de los hombres llamados a guerra para Dios. Ay, usted tiene que entender algo. Hay un campo espiritual que el enemigo tiene que afectar para que usted entienda que usted es un hombre y una ungida y un ungido, un hombre o mujer ungido para la presencia de Dios y para la batalla que Él ha puesto en tu vida. Pero diga conmigo a él, pero este hombre, un rey, fue llamado a una conquista y salió alguien y le enfrentó solo con palabras. Y ellos diga conmigo, tuvieron miedo. A veces las circunstancias que tú te enfrentas día a día te hacen tener miedo. Yo no estoy diciendo que yo soy un berraquito, yo también tiemblo a veces. Pero sé que hay un poderoso que está a favor mío. Sé que hay alguien que está y va delante de mí como poderoso gigante. Sé que hay alguien que cuando yo me caigo me levanta. Amén. Y esta mañana quiero compartirte algo muy especial. Lo primero que tú tienes que entender es que el pueblo, es que los guerreros de Dios estaban enfrentando algo inesperado, un gigante, y ellos tuvieron miedo. Pero a través de esas circunstancias hubo un hombre, un joven llamado David, que iba no a guerrear, no a pelear, pero fue un hombre, escuchen bien, aquí hay algo tremendo, fue un hombre que fue antes de ungido por Dios. Y cuando este hombre fue ungido por Dios, automáticamente el que era rey perdió su cobertura. ¡Wow! Y él no se dio cuenta. Y es aquí donde hay muchos problemas con el ser humano. Es aquí donde hay muchos problemas con los ministerios. Es aquí donde hay muchos problemas con pastores. Es aquí donde hay muchos problemas con gente, líderes que no entienden quizás que la cobertura que ellos tenían la perdieron. ¿Por qué Saúl la perdió? Porque no hizo caso a lo que Dios le mandó. Pero él tenía en su corazón y creía que todavía estaba ungido, que todavía tenía el poder y la presencia de Dios. Amén. Yo te quiero hablar de esta mañana y quiero compartir algo. Primero, David no era un soldado profesional. Te estoy hablando de David, el chiquitico, el hermoso, chiquitico, flaquito. Este hombre no fue preparado o no estaba preparado para la guerra, pero él fue con otro propósito. ¿De qué? De llevarle alimento a sus hermanos. ¿Usted está entendiendo por qué Dios lo pone de un sitio a otro? ¿Por qué Dios lo mueve? ¿Por qué Dios lo traslada? Porque cuando Dios te traslada es porque Él tiene una misión para ti en el lugar de la tierra que Dios te ha puesto. Y este chiquitico hermoso se
sé si usted ha entendido eso. Pero también tiene que entender que hay gente que Dios le va a quitar su cobertura porque ya no le pertenece. Y lo que era para ellos te va a pertenecer a ti, ¿sabes? ¡Ay, santo Dios poderoso! Y este Saúl tenía hombres, miren bien, hombres formados para la guerra. Hombres formados con capacidades para enfrentarse a la batalla y vencer. Pero diga conmigo, pero eran hombres que no eran ungidos por Dios. Se lo voy a volver a repetir. Hay hombres dentro de las iglesias que son formados teológicamente, que tienen títulos por todas partes, pastores con títulos, pero la pregunta es, ¿están siendo ungidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores? Ay, todo. Hay hombres llamados a ministrar la presencia de Dios, pero son ungidos por el poder de lo alto. Amén. Hay muchos títulos y hombres con una capacidad intelectual tremenda. Yo me les quito el sombrero. A este hombre todo el mundo le hacía caso. Pero lo que ese hombre no entendió es que Dios ya le había quitado su cobertura. Ya la unción que había sobre él la había perdido. Y sí, tenía muchos hombres de guerra a su favor. Sí, tenía mucha gente. Mire, usted va a encontrar iglesias que van a ser llenas a reventar. Porque la presencia, la palabra de Dios no puede ser mentirosa. Dice que a causa de la palabra. Pero lo que yo te quiero mencionar en esta mañana es la unción que ese ministro, la unción que ese líder, la unción que ese escudero de parte de Dios está manejando, no para manejar un pueblo a su antojo, sino para decirle: el poderoso está en este lugar. Y si tú tenías un problema, no te va a sanar, no te va a levantar. Esta es la unción. Muchos han perdido hoy en día. Quizás muchos líderes van tras de algo, pero no van tras la unción. Muchos pastores van tras de algo, pero no van detrás de la unción. Y hoy yo te vengo a decir: aunque cielo y tierra pasen, aunque ángeles y querubines, todo lo que es mencionado para la Biblia pase, yo no quiero perder la unción de Dios. Aunque no tenga plata, aunque no tenga oro, yo lo que quiero en esta mañana es levantar mis manos y decirle: Dios, unge a tu ministro, úngeme como ministro, Señor, para atar y desatar en el nombre de Jesús. ¿Sabe a qué diablo le tiene miedo? A la unción de un cristiano. El diablo no le tiene miedo a la plata que usted tenga, perdóneme, me meto con eso. El diablo no le tiene miedo a como usted ore bonito o bonita. El diablo no le tiene miedo a los ministros que llegan y hacen así, se caen 50,000 personas. El diablo no le tiene miedo a los hombres que quizás tienen el poder, entre comillas, y son gente sanada. El diablo le tiene miedo a los hombres ungidos, que cuando la persona abre su boca hay santidad, hay sanidad, hay poder de Dios. Se rompen cadenas, los enfermos sanan. Cuando el ungido de Dios se presenta hoy santo, ¿sabe qué pasa? La gente es salva, y a través de la salvación viene la sanidad. Amén. Y usted ve hombres llenos de fuerza, hombres con títulos, vuelvo y se lo repito. Y sabe, un día me tocó decirle a un pastor, me dijo: Pastor Samir, ¿dónde están sus títulos? Y me llevó a la oficina y wow, tenía muchos. A mí me pasó lo de la propaganda inglesa. ¿Sabes inglés? ¿Qué? Y al último me quedó la ropa. Y así hay muchos ministros, y no quiero ofender ningún ministerio, pero debo hablar conforme a la palabra de esta mañana. Amén. ¿Y sabe qué pasa? Que yo le dije: Dios mío, y ahora ¿quién podrá defenderme? Y ahí no salió el Chavo del 8, no. Ahí no salió Superman, ahí salió el Jehová y los demás. Amén. Y me dijo: yo, ¿dónde te he llevado? ¿Dónde te he puesto para que prediques mi palabra? Yo le dije: Pastor, pues la verdad yo no tengo esos títulos, pero mañana vengo y le muestro un título que Dios me ha dado. Y al otro día estuve ahí con una chuspa, orgulloso de mi evangelio, porque es poder de Dios. Amén.
Amén. Dije, pastor, Dios le bendiga, ya le traigo el título que tengo. Y él se sentó y se acomodó y dijo, a ver, muestre. Y saqué un par de zapatos rotos que tenía y le dije, este es el título que Dios me ha dado. Predicar el evangelio a toda criatura. No me da miedo meterme a los barrios peligrosos. No me da miedo meterme donde está la guerrilla e ir a predicar el evangelio. Porque yo considero que la unción de Dios está sobre mí. Tiene que estar sobre usted esta mañana. Quizás, pastor, no tengo los trajes que usted se pone. Quizás yo no huelo como usted huele. Quizás yo no tengo los zapatos de 300,000 pesos que usted tiene. Quizás yo no ando en carro, camioneta, yo ando en una bicicleta. Pero la unción que Dios ha depositado sobre esta vasija, quizás usted la está deseando. Y aquí le regalo mi título y le dejé los zapatos allí. Oigan un poquito a pecueca. Pero ahí yo se los dejé. Lo que la gente tiene que entender es que sin